Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Miren, ahora sí vamos a empezar. Para aquellos de ustedes que estuvieron acá la semana pasada, en el satsang de la semana pasada, recordarán que estuvimos platicando de un tema que es extraordinariamente importante, y es qué experimenta el ser humano cuando tiene acceso o entra en la trascendencia o el reino divino. Eso fue lo que estuvimos platicando. Y vamos a seguirlo platicando esta semana poco a poco y posiblemente las siguientes también. Esto resulta de grandísima utilidad sobre todas las cosas, por supuesto, para el peregrino espiritual que se acerca a la última etapa de su sendero espiritual. La primera parte del sendero espiritual estuvo bien explicada y trazada en el primer trimestre del año con los satsangs que se dieron ahí y con muchas otras pláticas que hemos dicho en el pasado, muchos otros satsangs. Pero necesito dejar perfectamente claro y explicada la última etapa y el ingreso definitivo en el reino divino. Yo sé de antemano, fíjense bien, yo sé de antemano que siempre se ha dicho que la vivencia de lo divino, de la trascendencia, es inefable. Eso yo lo sé. Inefable es una palabra que quiere decir no se puede explicar en palabras. Es de alfa, beta, gamma, inefable. Entonces, la vivencia de la fusión del ser humano con su esencia divina es inefable. Entonces no se puede explicar en palabras, pero haré el esfuerzo de estar hablando de esto para que se den pistas suficientes para la persona que se va acercando a esa parte del proceso. Entiendan muy bien que la primera parte del sendero espiritual radica en que la persona despierte. De eso no vamos a hablar el día de hoy. Despierta la conciencia de su verdadero ser. La segunda parte debe encaminarse definitivamente debe encaminarse hacia la esencia divina en la trascendencia. ¿Ya vieron? Es la culminación total. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a seguir haciendo este esfuerzo. Poco a poco me voy a dar a entender como siempre lo he hecho. Es complejo el tema, pero importantísimo, importantísimo. Pero miren, para darme a entender, deben concebir ustedes un estado, fíjense bien, síganme, un estado antes de que la existencia fuera. Conciban ustedes o imaginen un estado antes de que la existencia fuera. La existencia es lo que entendemos como el universo, la existencia, ¿no? La manifestación en general. Entonces, ahí deben ustedes concebir un estado, pero ¿qué es lo que se experimenta en ese estado? ¿Qué es lo que hay en ese estado? La palabra que más nos puede ayudar, tengo un poco de gripa acá, pero la palabra que más nos puede ayudar para entender esto es Sit Matra. Es una palabra que nos puede ayudar. Matra es nada sino, es Sit Matra. Entonces, nada sino Sit. Sit es una palabra que se entiende como conciencia, nada sino conciencia. Diríamos que es un estado que se experimenta como puro ser, puro y absoluto ser, al margen de la existencia. No hay existencia. Diríamos que es la conciencia pura y absoluta de ser. Entonces, esto es importante porque cuando tú despiertes a tu conciencia de ser, vas a saber adecuadamente cómo dirigirte hacia allá. Entonces, no es un estado en el cual exista la percepción. De eso lo explicaré más adecuadamente más adelante. No existe la percepción de algo. ¿Entienden? Eso se da en la existencia. En la trascendencia, en nuestra esencia divina, solo hay la conciencia plena y absoluta de ser, ausente completamente de percepción. No hay nada que percibir. Por eso se le llama el perfecto abstracto absoluto. El perfecto abstracto
no concreto. Esto es concreto. Esto es concreto. Este vaso es concreto. Ese árbol es algo concreto. Lo puedo percibir. Bueno, pero entonces ahí es el perfecto abstracto absoluto. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? Lo estoy hablando de allá hacia acá, para que luego uno, el peregrino espiritual, pueda ir de acá hacia allá. ¿Estamos? Entonces ustedes deben de entender que lo que hay allá es ser, pero hay conciencia de ser. El ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo en la trascendencia, la divinidad misma, es puro ser, pero hay conciencia de ser. Me doy cuenta de que soy, pero en un plan tan absolutamente inmenso que es absoluto en sí mismo. No puedo conceptualizar lo que estoy viviendo, no puedo decir, yo me doy cuenta de que yo soy un ser absoluto. Lo soy, no hay más que el puro y absoluto ser. ¿Sí se entendió? Esta es la vivencia directa de lo que es la divinidad. A veces se le llama el Padre, a veces se le dan otros nombres, pero es, lo que es la experiencia directa de la esencia divina. Ahora, conciban esto, imaginen entonces o conciban que este ser, este puro y absoluto ser que está ahí, tuviera una especie de energía, ¿no? Que se convierte en dinámica. En un momento dado está en reposo, absorbida en sí misma. Esta energía, la energía de este absoluto ser, está en fusión. Entonces está perfectamente estático ahí, no se mueve nada. Pero en un momento dado, ¿no? Esta energía empieza a ponerse en movimiento y a desplegarse. Y entonces viene a manifestar por una ley que ya a veces conoce la gente como vibración, empieza a manifestar ya la existencia exterior. Hasta ahí se tiene. Y entonces nace toda y se manifiesta toda la existencia, visible o invisible a los ojos humanos, pero finalmente dentro de la existencia. Hasta ahí va la cosa. Ahora, hagan de cuenta que si hacemos un uso de contraste rápido para que lo entiendan, en la trascendencia, en lo que tú eres, en la divinidad, de alguna manera podrías concebirlo o entenderlo como un gran vacío. La gente ha usado ese concepto, vacío, algo así como perfecto abstracto, también le llaman como una nada, perfecto abstracto. Es todo abstracto, puro ser, puro ser. Pero en contraste, en la existencia lo que encontramos es forma, luz y color. Eso es lo que encontramos en la existencia. Y eso sí lo puedo percibir. Es decir, formas. Aquí están las formas de estos cuerpos, ¿no? Que están sentados. Están las formas de estos árboles. Y así sucesivamente cualquiera de las formas que se puedan percibir. Luz y color, ¿no? Luego hay formas abstractas, pero luminosas. Por lo tanto, es forma y color. Forma, luz y color. ¿Ya vieron un contraste entre una cosa y la otra? Entonces, más adelante en otros satsangs voy a ir definiendo de manera muy clara y directa todo lo que se experimenta en la trascendencia o en tu verdadera divinidad y todo lo que se experimenta en la existencia, para que tú tengas un parámetro claro de dónde estás, cómo está qué es la existencia, ahí dentro de la existencia, cómo puedo despertar a la conciencia de mi ser en la existencia, y luego entonces encaminar a ese ser que ha despertado en la existencia, que le llamamos el despertar espiritual, cómo puede encaminarse rumbo a la trascendencia para culminar completa y absolutamente su proceso. ¿Sí se entendió? Durante algún tiempo en el pasado hablé de este estado de la divinidad o de la trascendencia, le llamé verdad absoluta. ¿Por qué? Porque en la trascendencia, la verdad que ahí es absoluta, inmutable y eterna. Eso que está ahí, tú no lo puedes cambiar, tú ya lo eres. Ahorita no lo recuerdas, pero ya lo eres. Entonces, lo único que puedes hacer es recordarlo, pero no lo puedes alterar.
Es por lo cual le he llamado yo verdad absoluta, ¿no? En algunas otras partes le han llamado verdad completa, pero yo le llamo mejor absoluta. Y lo he contrastado contra verdades relativas. Las verdades relativas son las que se dan en la existencia, ¿sí? Una verdad, acuérdense que la palabra verdad es la concordancia entre lo que se dice y lo que existe. Eso es lo que nosotros entendemos por verdad. ¿Ella es una mujer? ¿Sí o no? Sí. Es verdad. Eso es verdad. Él es un hombre, es verdad. Entonces, la concordancia entre lo que se dice y lo que existe es lo que el hombre entiende por verdad. Pero le llamamos verdad no absoluta, es una verdad relativa, porque dentro de 100 años ni ella va a ser una mujer, ni él va a ser un hombre. Va a cambiar completamente todo. Ese árbol es un árbol, sí, es verdad, ahí está, pero dentro de 500 años ya no va a ser un árbol. De hecho, hoy mismo, si lo cortáramos y lo prendiéramos en fuego, entonces se convertiría en cenizas. ¿Ya vieron? Entonces yo no podría decir, después de que esté hecho cenizas, he ahí un árbol, porque todo el mundo me diría, falso, es mentira, no es verdad, no es verdad. Es un montón de cenizas. No, pero es que era un árbol. Ah, sí, efectivamente, pero ya no lo es. Ahora es un montón de cenizas, ¿entienden? Eso que estoy explicando es lo que llamamos verdades relativas. ¿Son verdades? Sí son verdades. Ella es una mujer. Yo no le veo cara de otra cosa. Es mujer. Entonces, pero es relativo. Dentro de 500 años, 1000 años, 100,000 años, 1,000,000 de años, esa verdad pasó, dejó de ser. ¿Sí estamos en la idea? Entonces, bueno, más adelante, poco a poco, necesitamos ir desnudando y explicando qué es lo que se vive en el reino divino, qué es la manifestación existencial, qué características tiene de contraste, ¿no? Y entonces, pero muy poco a poco, hoy dije vacío, porque es abstracto, es pura conciencia de ser, y aquí, no, aquí es concreto, entonces hay formas, luz y color, esa es una. Pero dije otra importantísima, allá, digo allá, está acá, pero bueno, digo allá por tener que decirlo así. En la trascendencia, en la divinidad, no hay percepción. En la existencia, su característica más evidente es que hay percepción. Le llamamos reino de la ilusión. ¿Por qué se le llama a la existencia reino de la ilusión? Porque cuando tú ves algo, crees que es verdad lo que ves, pero con el tiempo pasa y deja de ser. Entonces era como un espejismo o ilusión. Ese árbol está ahí, pero dentro de 500 años no va a estar. Entonces, por eso se llama la existencia, como es cambiante, ¿no? Entonces se convierte en ilusorio. Todo lo que yo percibo va a estar cambiando. ¿Estamos hasta ahí? Crean que esto después, no consideren que una plática como la que estoy dando ahorita la tienen que oír una vez y ya se acabó. No, se tienen que agarrar las prácticas de la semana pasada y sucesivamente para ir entendiendo muy, pero muy detalladamente todo y van a armar una cosa extraordinaria. ¿Sí se entiende? Ahora bien, voy a decir algo más y a lo mejor meditamos. Todos los pueblos del mundo han tratado de explicarse a sí mismos qué es la trascendencia, cómo vino la existencia a ser, cuál es el destino del hombre. Todo esto radica de las preguntas que llamamos preguntas existenciales de cajón. Preguntas existenciales de cajón. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Son las 4 preguntas que llamamos existenciales. Hay gentes que nunca se preguntan esto, ¿entienden? Pero la humanidad en su conjunto sí que se lo pregunta. Entonces todos los pueblos del mundo siempre tratan de dar una explicación razonada, ¿no? Normalmente se hace a través del mito. Se cuenta un cuento para que el cuento explique una realidad profunda. Entonces, para explicarme de manera racional, una explicación razonada de cómo opera, ¿no?, la trascendencia, la existencia y finalmente al hombre que busca regresar
a la trascendencia nuevamente. ¿Sí se entiende? Pero miren, consideren esta mitología, por ejemplo, del shivaísmo de Cachemira. En el shivaísmo de Cachemira, entonces, es todo lo relacionado con Shiva y Shakti. Entonces, ahí se cuenta un cuento que les voy a contar, es muy rápido y sencillo. Entonces, resulta que antes de que el mundo fuera, estaba ahí en la trascendencia absoluta, en la conciencia pura y absoluta de ser, estaba entonces Shiva y su consorte, su Shakti. Nosotros entenderíamos como su esposa, ¿no? Shiva y su esposa están en la trascendencia y ahí lógicamente están felices. Como hablaremos más adelante, entenderán la diferencia de estar en esa conciencia a estar en la conciencia enfocada en la existencia de ilusión y van a ver las grandísimas diferencias que son. Pero Shiva y Shakti en el cuento están ahí, si quieren se lo imaginan en un jardín como este, pero están ahí sentaditos, felices de la vida, nada les preocupa ni acongoja. Pero bueno, como siempre resulta que la esposa entonces es una buena mujer y una buena madre, y las buenas madres quieren dar a luz a sus hijos. Entonces llega y le dice, amado mío, ella le dice al consorte, a Shiva, amado mío, debemos construir el universo, debemos dar a luz a todos los hijos de la existencia. Y entonces Shiva le dice, amada mía, ¿cuántas veces te he dicho que allá en la existencia no hay más que pesar, infortunio y sufrimiento? No construyas nada. ¿No ves que estamos aquí, como dicen por ahí, a todo dar? Entonces, ya estaban en su jardín, ¿entiendes? Felices de la vida, pero cuchillito de palo. Entonces, la Shakti es una buena madre. La madre quiere dar a luz a sus hijos. Bueno, entonces esa Shakti es la energía de la que acabo de hablar, ¿entienden? Shiva es el aspecto conciencia absoluta de ser. Pero su Shakti, su energía primigenia, primordial, entonces busca manifestarse. Tal entonces sucede y pues no le hace mucho caso, como dicen por ahí, y empieza a manifestar todo el universo, ¿no? Entonces la Shakti crea todos los mundos y todos los reinos y toda la existencia. Pero luego Shiva ya sabía lo que iba a pasar. Entonces avanza el tiempo y de repente empieza a escuchar Shakti empieza a escuchar muchos reclamos de las criaturas, por ejemplo del hombre, ¿no? Mira que sufrimos y entonces enfermamos, envejecemos y morimos y no tenemos comida y a veces se mueren nuestros seres queridos y estamos en el sufrimiento y en el pesar, ¿no? Entonces Shakti está oyendo, habrá pensado, ya me lo habían dicho. Entonces, ¿qué eso iba a pasar? Entonces, resulta que va con Shiva. Y entonces le dice, amado mío, ya sé que me dijiste que no valía la pena construir todas las criaturas de la existencia. Pero pues, ¿qué crees? Que se me chispotea porque se me chispotea porque soy una buena madre y entonces di a luz a todas las criaturas, pero todas ahora están quejando, ya no puedo, todas se quejan y me llegan ¿no? Todo lo que piensan y dicen, yo lo escucho y yo lo sé. Entonces, la verdad es que ¿cómo le hacemos para liberar, por ejemplo, al ser humano del sufrimiento, de su pesar? Entonces Shiva le dice, bueno, es que el sufrimiento del ser humano, radica de su ignorancia inicial. Él cree que es un ser humano, cuando en realidad él es la divinidad. Entonces, él está engañado, por eso sufre. Vive en un estado de ignorancia de lo que es, ignorancia, y por lo tanto sufrimiento, porque no sé lo que soy. No sé que soy la divinidad misma, el ser humano, ¿no? Y dice, bueno, está bien, pero necesitamos explicarles la forma de regresar. Y de ahí entonces
Shiva no se compromete mucho en la existencia, porque él está siempre en su estado de absoluta conciencia de ser. Entonces le dice a ella, ¿no? Le dice, bueno, yo te puedo explicar cómo podemos hacer que se liberen todos. Y entonces le dice, bueno, ¿qué les digo? Dice, pues está muy fácil. Dice, mira, tú, Shakti, como energía creadora, ¿estás en dónde? En el ser humano. Tú estás metida en toda la existencia, en el ser humano donde estás. Sé que estás en todas las células, pero estás principalmente en la base del tronco. Acá. ¿Por qué? Porque tu energía sexual y creadora en el hombre y la mujer son las que crean continuamente. Entonces, tú como Shakti, ahí quedaste enfocada o localizada. Entonces, todo el trabajo, si quieren los seres humanos regresar a mí, regresar al reino divino, nada más tienen que agarrar, tú fuiste la que te saliste. O sea, la Shakti se puso vibrato, ya saben, empezó a vibrar y que construye todo. Movimiento. Allá en la existencia se llama un estado inmutable porque es estática perfecta, todo está estático, nada se mueve. Es el estado de perfecta no movimiento, pero la energía siempre está en movimiento. Entonces, de hecho, entonces ya puesta en la base del tronco del ser humano, entonces vean que está en movimiento siempre, vean todo lo que hacen los hombres todo el tiempo. Entonces, siempre están construyendo hijos. Entonces, dice, si quieres regresar a mí, entonces te voy a decir dónde estoy. Esto todos lo sabemos ya ahora. Estoy aquí arriba y afuera de la cabeza. Ahí estoy sentado en forma inmutable, eterna y permanente. Entonces, tienes que enseñarle a mis hijos, tienes que enseñarle a nuestros hijos que deben de usar esa energía, ¿no? Para poder subirla y finalmente regresar a mí. ¿Sí se entendió? Este cuento deriva de los tantras. Vamos a ver, los tantras entonces ya son los diálogos y discursos, ¿no? Entre Shiva y Shakti en relación a qué es la trascendencia, la existencia, cómo regresar, cómo puede el ser humano regresar. Son ciertos documentos que se llaman los tantras. Y entonces, ahí tienen ustedes el asunto. Desde el punto de vista energético, la Shakti debe forzosamente iniciar un viaje de regreso hacia Shiva, ¿no? Hasta que se funda nuevamente con él. Desde el punto de vista de la conciencia, entonces entiendan que el ser humano ha perdido el recuerdo de su divino origen y ahora está identificado con su cuerpo y su mente. Lo he dicho muchas veces y es así. El ser humano está identificado con su cuerpo y su mente. Identificado es que creo soy, creo ser. Yo creo ser mi cuerpo y creo ser mi mente. Ahí está el ser humano. Entonces, esa identificación es lo que le hace sufrir. Está identificado con una parte transitoria, efímera y mortal. Entonces, como estás creyendo ser tu cuerpo, pues dices, no solo yo, todos los seres queridos que me rodean finalmente morirán. Entonces, sufro. Me da pena, me da pesar separarme de mis seres queridos, ¿no? Que han marchado unos adelante de mí y posiblemente yo marcharé y dejaré a otros también. ¿Ya vieron? Entonces, todo este trabajo radica en que ahí en la existencia debe de haber dos actos para regresar a lo divino. Fíjense muy bien, dos actos. Ya hablé del aspecto energético, que es el cuento que acabo de contar. La Shakti debe regresar desde la base del tronco hacia la coronilla, eso ya todo el mundo lo conoce. Pero bueno, desde el punto de vista de la conciencia, entonces lo primero que tiene que hacer el ser humano en la existencia es despertar ese reflejo de la conciencia absoluta de ser. ¿Ya vieron? Allá en la trascendencia dije, es la conciencia pura y absoluta de ser. La conciencia de ser, me doy cuenta de que soy. Bueno, pero de manera absoluta, soy lo único que es. Pero aquí en la existencia, el ser humano recibe lo que sería un reflejo. ¿Ya vieron? Esa misma conciencia, pero minimizada. Y es lo que ustedes entienden como su capacidad de conciencia.
Conciencia es darse cuenta, me doy cuenta. Hay conciencia. Entonces lo que tienes que hacer es darte cuenta no solo de que tienes conciencia de esos pájaros que están cantando, ni del río que está sonando. Mira, me doy cuenta de ellos. ¿Se das cuenta? Hay conciencia. Todos se dan cuenta. Bueno, me doy cuenta. Pero ahora me tengo que dar cuenta de que ese que se da cuenta, ese es mi ser. Yo soy el ser que se da cuenta. Entonces, contra más tiempo pasas dándote cuenta y estando atento de ser, te terminarás dando cuenta de que tú eres el ser que es. Entonces ya hay conciencia y hay ser en la existencia. Yo soy en la existencia. ¿Sí se entendió? Primer acto es ese. Le llaman a veces el despertar espiritual. Despierto a la conciencia de mi verdadero ser en la existencia. Es decir, por encima de mi cuerpo y por encima de mi mente está ese ser que yo soy. Pero ese ser es conciencia. Es la conciencia de ser. Entonces tienes que despertar. No te puedes ahorrar ese paso. Una vez que te despiertes, ya eres un ser humano despierto espiritualmente en la existencia. Pero ese reflejo ahora sí puede ser conducido hacia el ser absoluto. ¿Ya se entendió la idea? Entonces, ese es el trabajo que se llama espiritual. Tienes dos caminos. Seguirás el camino de la vía energética, de acuerdo al cuento que acabo de contar, o seguirás la vía del despertar, que es, idealmente debes de seguir las dos. Despierto mi conciencia de ser y luego puedo buscar el camino de regreso a casa, de regreso a mi esencia divina. Pero todos los que han entrado ahí saben que es la misma conciencia de ser, pero que al entrar ahí se hace absoluta. Y se pierde todo parámetro, desaparece la existencia. ¿Ya se entendió? Fíjense muy bien. En la existencia yo dije, hay percepción. El canto del pájaro lo percibo. Está en la existencia, ¿no? Dijimos, en la existencia hay percepción. Pero ese ser, cuando entra en meditación y se mete profundamente y logra rebasar la existencia y entrar en la trascendencia, se dará cuenta que no puede percibir nada. Se convierte en ese absoluto. Eso es lo que tú eres. Tú eres el absoluto. Tú eres la divinidad. Puedes y seguramente crees ser otra cosa, pero lo que eres es la divinidad misma. De hecho, no hay absolutamente nada que no sea la divinidad. Somos la divinidad. Prevalecerá eternamente. Cuando estás en la trascendencia, ¿me están siguiendo en estas palabras de existencia y trascendencia? Síganme bien. Cuando estás en la trascendencia, es un estado inmutable y eterno en sí mismo. Pero luego resulta que llegará el momento en que entrarás a ese estado y luego, a través de un estado de éxtasis, entrarás ahí, en meditación. Pero luego abrirás tus ojos y resulta que no te desconectas de esa conciencia. Entonces ves hacia afuera de la existencia y todo está pleno del Señor. Todo está lleno de esa conciencia. Todo está lleno de la divinidad. Es verdad que aquí todo cambia y nada permanece, pero no importa, porque cada cosa que tú ves, una mota de polvo, una piedra en el pasto, una mariposa, un hombre, un niño, una nube, es total y absolutamente la divinidad. No es un pedacito de la divinidad, es toda la divinidad. Oye, pero es que la divinidad desapareció, no pasa nada. Pero mientras era una nube, era la divinidad. Ya desapareció, bueno, ya no está, porque en la existencia nada permanece, sino que todo aparece y desaparece. ¿Ya vieron? Pero la conciencia es de eternidad absoluta, la conciencia que se tiene de todo. ¿Sí se entendió? Entonces, es como abrir los ojos en el estado que les estoy diciendo, es como si Shiva abre los ojos y viera su Shakti que está aquí en el universo. Es todo esto, es esto. Pero él sabe que él y eso son uno. Es su esposa
indisoluble e inseparable. ¿Ahora se están entendiendo? Entonces, esto contesta las preguntas vitales de cajón y que todo el mundo se lo pregunta y se lo pregunta. ¿Quién soy? Eres la divinidad. No puede ser otra cosa porque no hay esencialmente otra cosa. Ok, soy la divinidad. ¿De dónde vengo? Bueno, vengo de la divinidad en su estado de abstracción o reposo en la trascendencia. He venido a la existencia, aparecí como un hombre. Vengo de la misma divinidad. Soy la divinidad y vengo de la divinidad. ¿Qué hago aquí? Pues se asemeja más a ¿a qué? A una feria. Entonces es como te quieres subir a todos los juegos, ¿ves? Entonces hay tío vivos y hay, ¿cómo se llaman? A ver, el ratón loco. La rueda de la fortuna. Entonces quiero experimentarlo todo. Y el ratón loco, y a nadie le gusta y todo el mundo, ¿no? Entonces experimentas todas las situaciones y condiciones. Es como un juego, estás como jugando, pero nada más. Eso es lo que estás haciendo acá. Pero tarde o temprano te das por como alguien que va a una fiesta o alguien que va a la feria, pues llega a las 9 de la mañana, ¿no? Pero ya se subió a todos los juegos, 1, 2, 3 veces, 4 veces. ¿Qué dice? Su corazón, ¿qué dice? Yo ya terminé de estar, me vuelvo a casa. ¿Entendieron? Me vuelvo a casa quiere decir anhelo espiritual. En el ser humano es lo que quiere decir. Cuando alguien siente en su corazón, en su mente, en su interior profundo, tengo un anhelo de lo divino, tengo un anhelo de despertar espiritual, no sé bien qué sea, pero lo siento. Es lo que ese niño jugando en la feria, al final del día, cansado, pero ya se divirtió, finalmente dice, ya me voy a regresar, ya me quiero regresar a mi casa. Pero fíjense bien, imaginen que ese niño en la feria no sabe cómo regresar a su casa. Está pequeñito. Pero si va con un adulto, ¿no? O vamos a ver que estuvieran ahí sus papás, ¿ves? O los adultos que han ido. Ya estoy cansado, mamá. Ya estoy cansado, papá. Llévame a casa. ¿Cómo nos regresamos? Entonces el papá y la mamá no tienen ninguna duda de cómo regresar a la casa. Como hayan llegado, se regresarán. Si fueron en coche, se van de regreso. Si fueron a pie, caminando, pues igual, etcétera, ¿no? Pero el niño de momento no sabe, pero él lo pide. Entonces les voy a decir algo más. No es operante, ni operativo, ni conveniente, ni útil querer sacar al niño de la feria cuando está feliz. ¿Entiendes? Está jugando. Tú le dices, te tienes que ir a tu casa. No. Otra vueltecita en el carrusel, en el martillo, es el martillo. ¿Ya vieron? Otra vueltecita, mamá, por favor, papá, espérenme. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Si tú lo agarras de la mano, nada más se te jalonea, chilla, moquea, etcétera. Berrinche, eso es lo que va a hacer. Entonces tú te sientas y amorosamente disfrutas su juego. Algunos juegos se cae en el juego, le duele, llora, se ríe. Hasta vomita. Vomita, dices que vomita, vomita en el ratón loco o en el martillo, eso que dice aquella mujer, entonces ahí está. Pero finalmente, lo más prudente, un papá sabio, no tiene prisa, está en la eternidad. Bueno, en el concepto que yo le estoy hablando, los papás, en este ejemplo, están en lo inmutable de la eternidad, creen que tiene prisa, no tiene nada de prisa. Simplemente está esperando prudentemente a que el niño tenga toda su experiencia, juegue, se divierta, aprenda y finalmente dice, mamá, yo me quiero regresar a casa. ¿Seguro? Sí, bueno, ven amado mío, vámonos. Y entonces lo agarra, ¿no? Lo carga en sus brazos, ¿sí? Ese es el fin de la historia. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? No, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Y a dónde voy está resuelto. ¿Entiendes? Pero solo lo resuelve, esto no se resuelve solo a nivel filosófico, mental pues, se tiene que resolver a nivel vivencial.
Entonces la persona verdaderamente lo resuelve cuando hace esta experiencia de la que he hablado. Entonces, cuando tiene sus primeras experiencias de lo divino, dice, sé quién soy, sé de dónde vengo, porque no hay nada más que eso. Sé qué hago acá y sé a dónde voy finalmente. Ni prisa hay, pero jamás nunca me puede pasar realmente nada. Estoy a salvo por toda la eternidad. Eso es lo que es. ¿No está hermoso? Esto es hermoso. No te puede pasar nada, mi vida. No tengas miedo jamás nunca. No te puedes morir. Esencialmente no puedes sufrir. Tú crees que sufres porque, como el niño en la feria, se cae y le lastima la rodilla. Pero de cara a la trascendencia, eso no es más que una especie de sueño. Es como un sueño que está pasando. ¿Entiendes? Cuando tú sueñas en la cama, puede una bestia salvaje corretearte, un león. Entonces vas a correr por todos lados de manera desesperada y vas a sufrir de angustia. Pero alguien amorosamente te despierta y entonces dices, fue un sueño. Entonces dices, ¿el sufrimiento fue real? Bueno, pues sí fue real cuando estaba yo soñando. ¿Entiende? Pero ya que me desperté, no, fue un sueño. ¿Sí se entendió? Quiere decir esto, para que lo entiendan aún mejor, tú participas eternamente de la gloria. Ya estás en la gloria. No vas a estar, no caíste y te saliste de la gloria. Tú eres la gloria, pero no lo recuerdas. Eso es todo. ¿Sí se entendió? Entonces es como el sol del mediodía que siempre está, se puede empañar por una nube. Bueno, puede bajar no lo puedes ver que aparece una nube, pero el sol está ahí, siempre ha estado. ¿Ya entendieron? Nada más tienes que quitar la nube. Bueno, pues tú eres como ese sol radiante, tú ya eres la divinidad y participas de esa gloria. Nadie te la va a poder quitar jamás nunca, porque eso es por toda la eternidad. Y cuando entres, te vas a querer brincar de aquí, más arriba de estos árboles, de el asombro de lo que eres, contra lo que crees ser. ¿Ya vieron? Lo que eres verdaderamente contra lo que creo ser. Creo ser mi cuerpo y mi mente, y sin embargo soy la divinidad misma. Eso es lo que somos. Ese es el fin de la historia. Y entonces, una vez que hayas regresado a casa, te conviertes como en uno de esos papás que dije de la feria, podrás llevar a otros contigo. Otros que andan por ahí jugando en la feria, ¿entienden? Pero bueno, así están las cosas. Sí estamos entendidos hacia allá. Voy a hacer un resumen inmediato, rapidísimo, y debemos meditar. Muchas gracias. El resumen es este. ¿Qué se experimenta en la divinidad? Conciencia absoluta de ser. No es que yo soy consciente del ser. Hay conciencia absoluta de ser. Eso es lo que es la divinidad. Porque palabras como el Padre o palabras semejantes no dicen mucho. Por eso esta vivencia, una vez conocida, es bien compleja de explicar. Pero aquí vamos a hacer, porque ha llegado el tiempo para todo, entonces llega el momento en que debe ser explicado bien las características, si quieres, ¿no? Aquellos de ustedes que vinieron, tú viniste la semana pasada, tú también, entonces escucharon de qué se trata esta vivencia de lo divino. Y aunque se le ha llamado inefable, como se le llama inefable, nada más se apunta con el dedo, ¿entiendes? Pues haz esto y esto y vas entonces a la iluminación final y última y te fundes con lo divino. Pero yo lo que quiero decir y explicar es qué es lo divino, qué vive lo divino. Y lo que vive, conciencia absoluta de ser. Es la conciencia pura. Pura, no porque esté, está pura de limpia, pero es pura. Nada más hay eso. Conciencia pura y absoluta de ser. Eso es lo que es. Tu reflejo en el mundo, entonces, una vez que la existencia ha venido a ser, es lo que tú llamas tu conciencia. No lo que la gente a veces entiende por conciencia. La gente entiende por conciencia el contraste moral entre el bien y el mal, como el contraste religioso moral
que un pueblo tiene de lo que es bueno y es malo, ¿entienden? El bien y el mal. Yo no estoy hablando de esa conciencia, estoy hablando la conciencia de darse cuenta. ¿Y de qué me doy cuenta ya? De puro ser. Bueno, pues el reflejo en la existencia es esa, tu conciencia que se da cuenta de este viento que está acariciándonos ahorita, de este canto de pájaros. ¿Ves? Vean cómo el movimiento de las plantas. Esa conciencia, es el reflejo, pero está muy disminuido. ¿Entendieron? Allá es absoluta conciencia. Y aquí diríamos que se va haciendo chiquita de esta manera, miren, y queda un puntito. ¿Ya vieron? Allá es absoluta. Y aquí se hace chiquita, chiquita, y ahí está tu conciencia. Pero no importa. Esa conciencia se regresa para allá y se vuelve absoluta de inmediato. ¿Ya están entendiendo? Esa conciencia es la que tienes que estar usando en tus prácticas de meditación para cada vez estar más consciente de todo el exterior, de tu interior, como ya lo he explicado, o sea, del exterior que te rodea, de tu interior, tus emociones, tus estados de ánimo, ¿no? Tus pensamientos, tus sensaciones internas y finalmente del ser que eres. Ya que lo recuperes, entonces ya está, esa persona se le llama despierto espiritualmente en la existencia. Ya está, ahora sí ya está. Ese sí puede regresar directamente. Entonces por eso en otras metáforas he dicho, ese ser espiritualmente despierto se asemeja a la gota pura del océano, que solo lo veo separado si está fuera del océano, pero si la meto dentro del océano, se disuelve en el océano y no hay gota en el océano. La gota está fuera del océano, aquí en mi mano. Por eso es una ilusión, creo que esta gota está separada. Cuando la aviento al océano, se funde. El océano no son la suma de muchas gotas. Es el océano, es pura agua. ¿Entendieron? Entonces así le pasa al ser que eres. Cuando entras a la trascendencia, dejas de tener cualquier experiencia de individualidad. Y solo te conviertes en el absoluto y eterno Brahman, le llaman, el absoluto, la conciencia de puro ser. En eso te conviertes. Y eso es lo que queda. Pero verdaderamente una vivencia extraordinaria. Entonces, con estas pláticas vamos a estar apalancando para los que se acerquen en su trabajo espiritual hacia allá, vayan entendiendo muy bien. Les voy a explicar cómo pueden, poco a poquito, ir afinando para que se vaya dando esa experiencia poco a poco. ¿Estamos? Muy bien. Ese perrito. Con esto entonces doy por terminada la plática. Si hay alguna pregunta, entonces la recibo y si no, meditamos un ratito. Bien. Del cuento que nos contaste de Shiva y Shakti, Uh-huh. ¿qué similitud tiene con en la Biblia Adán y Eva? No, con Adán y Eva, nada. 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 Bueno, el libro de Adán y Eva sería, también tiene su mitología de la creación, o sea, Génesis, ¿no? Que es el primer libro de la Biblia, es la palabra Génesis, está más sucio el pobre, proviene, el Génesis proviene de la palabra goneya, ya lo hemos dicho, goneya, generar. Entonces el primer libro de la Biblia es mitología de Canaán, de los pueblos cananeos, ellos buscando dar una explicación razonada del fenómeno de la aparición de la existencia, entonces diseñan esta creación en 7 periodos o días. Entonces ahí la trascendencia o la divinidad hace el acto creador a través de la palabra. En el hinduismo hay una cosa muy equivalente con un grito de Brahma. Un grito con el sonido genera la existencia. Pero bueno, en los mitos cananeos, entonces la trascendencia o la divinidad habla y dice, hágase la luz. Entonces la palabra que llaman creadora, porque tiene que ver con la vibración, ¿entienden? Entonces hágase la luz y empieza el primer día y acto creador, ¿sí? Y luego vienen los 6 perdón. El 6º día es cuando aparece en el mito el ser humano. Y por lo tanto dice,
una vez creado el ser humano, descansó. Ya no sigue creando más, como que ya acabó su obra creadora, vamos a decir, y descansa al siguiente día. Pero cuando habla del ser humano, entonces el mito lo parte en género, masculino y femenino. Originalmente, pues el mito dice que lo agarra de barro, todos conocemos el mito, ¿no? Esto del barro es bastante usado y entonces lo construye de barro, sopla en su nariz alma inmortal, ¿no? Soplo de vida, y le da vida. Pero luego el pobrecito estaba más aburrido, entonces y se avienta una vieja. Dice, esto sí que está aburrido. Entonces, pues lógicamente, dice, ok, pero de la costilla te la voy a dar. Entonces le arranca su costilla, ¿no? Y entonces ya crea finalmente a su contraparte. Pero ahí en el mito está explicando entonces que ya en la existencia, la dualidad, es uno de los principios de la existencia es la dualidad, el género, el principio de género. Entonces está masculino y femenino. Ya quedan expulsados del reino. Ahora necesitan el camino de regreso a casa, ¿no? Entonces, Shiva y Shakti no es Adán y Eva. No es eso. Shiva es la trascendencia y Shakti es su energía que ha creado todo el cosmos. El otro es un mito que crea el universo en 5 periodos, 5 días, y el 6º día construye al hombre y luego ya y la hace hembra y macho, lo creó, ¿no? Entonces crea, ¿no? El asunto es que el documento general habla de semejante a nosotros, habla de los Elohim, porque en el mito cananeo, esto proviene de un mito de Canaán, el mito cananeo, Dios Padre, así que nosotros entendemos como el máximo, pues, el chief de todos, el jefe, le llaman él, pero es un hombre, y él tiene en unos mitos una esposa y en otros tiene 2 esposas, ¿no? El que tiene 2 esposas una es su esposa y la otra es su hija y esposa también. Pero bueno, él y su esposa o esposas dan a luz a todos los dioses. Entonces él da luz a los Elohims, el Elohim, los dioses. Entonces en el mito original, los dioses, los Elohims, Yahvé era uno de los Elohims, construye entonces, uno de los Elohims construye al hombre. Por eso dice, macho, semejante a nosotros, no a mí. He creado al hombre, macho y hembra lo creó, semejante a nosotros, ¿no? Y entonces luego ya el mito continúa adelante y viene la expulsión y todo el asunto, ¿no? Pero no tiene nada que ver Adán y Eva con esto. No, porque ellos dos ya están en la existencia. Ellos dos ya están en la existencia. El mito o la enseñanza bíblica, vamos a decir, lo que está mostrando es el acto creador, se asemeja a la manifestación de la Shakti, ¿no? Luego viene un proceso histórico que se llama los profetas mayores y menores, el Antiguo Testamento, pero ellos están esperando a alguien que venga desde la trascendencia a la existencia para decirles cómo van a regresar, ¿comprenden? Y entonces están esperando su Mesaya. En honor a la verdad, la palabra Mesaya es una palabra que quiere decir ungido, frotado con aceite. Eso se ungía a los iniciados, frotado con aceite, pero quiere decir como infundido de lo divino. Pero en el Antiguo Testamento no hay un Mesaya. La divinidad puede infundir a cualquier miembro de la comunidad para que lleve a cabo una tarea específica y lo convierte en un ungido, en un Mesaya. Entonces en la tradición judía hay muchos Mesayas. Puede haber históricamente muchos Mesías, ¿ya? Ungido. Cuando entonces nace Cristo, que es el que los cristianos aceptan como el Mesías, que va a decir cómo regresar al Padre, ¿no? Entonces la palabra se transfiere de Mesaya al griego Christos, que quiere decir en español ungido. Entonces es el ungido. Pero la tradición cristiana posterior identifica la palabra Mesías o Cristo exclusivamente con la persona de Jesús. ¿Ya vieron? En la tradición judía no.
históricamente la divinidad puede infundir con ciertas cualidades a ciertos hombres para llevar a cabo una tarea importante en la comunidad. Los convierte en mesías. ¿Ya vieron? En otras tradiciones, estos mesías son llamados avatares, porque desciende la conciencia desde la trascendencia a la existencia, están infundidos. Avatar quiere decir descenso. Entonces, desciende la conciencia desde la trascendencia a la existencia. Todas las tradiciones hablan de que pueden aparecer durante el proceso histórico de un pueblo varias mesías o varios avatares. ¿Sí se entendió? Entonces, pero en el cristianismo naciente, vamos a decir, se identifican la palabra Cristo con un hombre nada más, y entonces el único que es Cristo. Los demás no son. Pueden participar del Espíritu de Cristo, pero no son Cristo. Pero en las otras tradiciones esto no es verdad. En la tradición de Mesoamérica, entonces a estos mesías se les llaman pasos de la serpiente emplumada. Los pasos de la serpiente emplumada. Primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Está bien? Entonces, es así como está la idea. Pero bueno, una vez que llega Cristo, Él dice, ¿qué es lo que dice? La humanidad sufre. Deben regresar al Padre. Es el mismo mensaje que acabo de decir. El cuento, cuando le dice Shakti a Shiva, su amado, ¿cómo pueden dejar de sufrir? Dicen, tienen que regresar a mí, tienen que regresar a la trascendencia. ¿Sí o no? Es el mismo mensaje. Cristo dice, regresemos al Padre. ¿No? Yo he venido del Padre al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Está explicando que es una conciencia que nace como un hombre, pero tiene la experiencia de la trascendencia. Entonces yo he venido del Padre al mundo. Ahora doy mi mensaje y regreso al Padre. ¿La vieron? Pero la promesa hecha es, volveré nuevamente. Pero una vez que regrese nuevamente, volveré a ser levantado al Padre, pero me llevaré a todos conmigo. ¿Se acuerdan de los papás de la feria? Me llevaré a todos. Eso es lo que está diciendo el asunto. Entonces, por eso la tradición cristiana espera una segunda aparición de esta conciencia. Pero ellos lo identifican como una conciencia persona. No nada más conciencia, persona. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, pues ese es... Ya, el perrito. Vente. Vente. Aparte, ¿saben una cosa? Como no tiene dueño, de autoridad no sabe. Nada. Le dice salte, se mete. Métete, se sale. Quítate, se pone. No te pongas, se quita. No dices, no. Esto estaba... Es increíble. Y lo quitas y lo arrimas y se quita. Y lo empujas y... Bien. Ahora estamos sumamente distraídos en este Shakti, en este mundo de la dualidad, ¿no? Y queriendo averiguar más y saber más y conocer más, cuando lo esencial es ¿no? Esa chispita de conciencia, acrecentarla y estamos Distraídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está fácil, mira. Estábamos hablando del concepto crístico, para darme a entender nada más. Entonces, siempre hay un mensaje de Cristo y del anticristo. No entiendan ustedes el anticristo como el mal que entendemos y los cuernos y el infierno, sino que es el mensaje opuesto al que da Cristo. Okay. Cristo dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Vengo a decirles que se vengan conmigo. Ese es el mensaje de Cristo. El mismo que Shiva dio hace rato, ¿no? No, desde el principio dijo, oye vieja, no construyas eso. Oye vieja, apenas ya lo sé lo que va a pasar, te lo dije. Ven que es horrible decir estas palabras, pero te lo dije que iba a pasar. Entonces, hagan de cuenta que es el mensaje, no, te lo dije. Entonces, ya se sabía.
¿Pero por qué estoy diciendo esto? Por la distracción. Entonces hagan de cuenta que el mensaje de Cristo, o de Shiva, o de Buda, o de todos los que han entrado a la trascendencia, es, bueno, ¿quieres jugar? Juega. ¿Quieres regresarte? Te digo que puedes regresar, porque tú participas de la divinidad. Ahora, ¿cuál es el mensaje anti eso? No como malo, ¿entienden? Es el mensaje que te dice, construye exclusivamente un reino en este mundo. Ocúpate de meter toda tu inteligencia, todo tu tiempo, todo tu corazón, tu mente, tu voluntad para construir un reino exclusivamente en este mundo. Y jala a tantos seres humanos como puedas en ese proyecto. Ese sería el mensaje anticristo. Entonces, no es de malo, comprendan. No estoy hablando del concepto del mal como una realidad. Estoy hablando, o sea, no de un mal como una realidad opuesta al bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el que conoce la verdad y el que vive en la ilusión. El que vive en la ilusión te va a decir, construye aquí tu reino. De lo que dicen aquellos, que la trascendencia, pues eso quién sabe, pero aquí debemos construir nuestro reino. ¿Ya se entendió? Todos los esfuerzos sociales de progreso esencialmente te dicen que construyamos unas mejores condiciones de vida, de civilización de vida, que mejoremos en todas las áreas, ¿no? En las áreas médicas, en las áreas de producción de alimentos, reparto de riqueza, etcétera, en la política, en la economía. Hagamos algo que funcione en el mundo, pero se desinteresan totalmente de la otra parte. Entonces parecen dos fuerzas antagónicas, ¿la vieron? Dentro del ser humano, de cada uno de los seres humanos, tú lo podrías ubicar como el ego y el ser. El ser te dice, regresa al ser absoluto, es lo que te inspiraría a ser, y el ego humano que se ha nutrido de la mente y de los sentidos del mundo, te dice, no, yo al mundo. Voy a trabajar más, a hacer más dinero, etc. Entonces, parece antagónico. Por eso se prevé en todas las tradiciones espirituales del mundo importantes que llegará un momento en que viene esta palabra nuevamente al mundo para hacer un arrebato, en el sentido de tomar a todos los niños ya de la feria, pues, vámonos, hijos del maíz. Así les van a decir, vámonos ahora sí. Pero entonces parece una lucha de opuestos. Parece, para él no parece nada. Dice, estás en la ilusión y la verdad es esa. Pues vámonos a la verdad, ¿no? Vámonos a la verdad. Tú imagínate por un solo segundo, trata de imaginar esto, concíbelo así. Imagínate que hoy llegas a Puebla, o a México, o a Cholula, donde vivan. Trata de imaginar que pudieras ver a todos los seres humanos que te rodean y que estuvieran soñando despiertos. Es decir, soñando, pero haciendo sus actividades diarias. Entonces, y los vieras no contentos. Los viera, algunos contentos de a ratitos, pero luego se les cambian los sueños bonitos por pesadillas. Es que yo estoy feliz porque me casé. Yo estoy infeliz porque ya me divorcié. Entonces, eras feliz en tu sueño porque estabas recién casado, pero a los 3 años ya estás infeliz, ya te divorciaste. Entonces, los sueños felices pueden estar, no digo que no, pero se pueden transformar en poderosas pesadillas. Entonces, imagínate que tú pudieras entrar a Puebla y caminar en el Zócalo y ver a todos los hombres y darte cuenta que están dentro de ellos mismos soñando un mundo y que muchos de ellos están sufriendo verdaderamente. Y ahorita la cosa, cada vez el nivel de sufrimiento está aumentando en el mundo entero. Entonces, amorosamente lo que podrías hacer es despertarlo, pero ni de los pelos quieren. Entonces, de las orejas, ¿ves? Despiértate, porque estaba yo soñando, ¿ves? Ya se liberó del sufrimiento. Entonces eso sería una especie de arrebato, o a veces le llamamos ascensión colectiva, un esfuerzo en un momento dado porque se cerró un ciclo y entonces se debe tomar a la conciencia toda. Más o menos equivaldría, para que me lo entiendan en la metáfora, ya son las 7 de la noche en la feria y ya van a cerrar, ¿no? Ya van a cerrar las puertas. Pues algunos niños ya se cansaron y ya se fueron a sus casas, pero otros
están felices. Y algunos acaban de entrar y a las 6, pues a las 7 nos han cansado. Quieren seguir jugando. Pero llega un momento en que la presión empieza, ¿no? Entonces están las bocinas. Señores y señoras, señoritos y señoritas, ya vamos a cerrar la feria, entonces por favor, ahuecando, ahuecando el ala y vámonos para las puertas. No, que yo, espérate, el martillo que dice ella, yo me trepo. Espérate, te lo pago el martillo ahora. Entonces ya no hay martillo. Así estamos. Así estamos. Y regresan al otro día. No, ya. Mira. Bueno, Pues algunos, si quieres regresar al otro día, puedes regresar al otro día. ¿qué es lo que suele pasar? Suele Seguimos suceder. regresando. Sí, pero el día de hoy se lo cerramos. Eso sí. Y entonces ya se fastidiaron. A las 7 en punto lo cerramos. Y si no, con manguera de bombero. Órale, hijos del maíz, van para afuera. Hasta que se clausure la feria. Bueno, vamos a decir, nosotros nos vamos a ubicar en este tiempo de hoy. Ya, ciclos posteriores o anteriores, otro que tú yo sé que estás preguntando, eso ya vemos después. Pero ahorita que se cierre la feria y ya es lo que a veces se llama un fin de tiempos o el fin de los tiempos. ¿Entiendes? Fin de tiempos, fin de los tiempos. Es un concepto asociado en todas las tradiciones a que la existencia está basada en ciertos ciclos y que los ciclos una vez que se terminan, pues es como el día, ¿no? En el caso de la feria, pues es que ya son las 7 de la noche porque ya no hay luz, ya se acabó. O sea, ya ahorita ya lo que opera es que pues ya se cierren todos los lugares donde se van de comer, las palomitas, todo, ¿no? Se apagan todas las máquinas y ya nos vamos a descansar y ya nos vamos. Entonces, tienes que conocer muy bien que la existencia, porque apenas estoy explicándoles algunas cosas, la existencia está basada en ciclos muy específicos. Entonces, como el día y la noche actualmente, el día y la noche actual. Entonces, tú sabes muy bien que hoy a las 7 de la mañana amaneció, pero sabes que a las 8 de la noche, pues se va a hacer de noche. Entonces, es un ciclo. Entonces, lo normal, aunque hay gente que trabaja de noche, vamos a decir, pero la gente entra, estudian, hacen sus actividades en el día. Estudiamos, vamos a trabajar, nos podemos divertir. Lo natural y normal sería que el ciclo de la noche, ¿no?, termine y entonces todo el mundo debería de descansar. Hay algunos que se van a los antros de noche, pero se están yendo más allá del ciclo. ¿Sí se entendió lo que quiero decir? Bueno, entonces la idea actual es que tú estás diciendo, ¿por qué está pasando esto? Bueno, siempre el hombre ha estado distraído, pero ahorita se le está informando de manera colectiva una nueva propuesta, que sería regresemos al reino del Padre. Eso ustedes lo podrán entender así. O regresemos a la trascendencia o lo divino. Ya se está difundiendo ese mensaje, pero en la medida que se difunde ese mensaje, se difunde el contrario. Insisto que no es que sea malo, es la propuesta de hagamos una civilización mejor en el mundo. Mejoremos todo, investiguemos con la ciencia y hagamos pues mejores medicinas para que no nos muramos y no nos enfermemos y construyamos casas y, en fin, todo lo que tú entiendes para construir un reino en este mundo. Sí me estoy explicando, está esto claro, pero el mensaje crístico no dice eso. Por eso en el mito que tú hablas cananeo, ¿no?, cuando se habla de el portador de la luz, Lucifer. Entonces, en el mito cananeo se dice, es un ángel, ¿no? Dice, tú ángel que dijiste, ¿no? Le dicen Aurora también, tú ángel que dijiste, iré volando por encima del cielo y por encima de las nubes del cielo, más allá del firmamento y de las estrellas, y ahí colocaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es decir, construiré un reino aparte. Soy semejante al Altísimo, pero no soy el Altísimo. ¿Entendieron el mensaje? A ver, volaré, iré más allá de las nubes del cielo. Se lo dice Lucifer. Pero es un mito, ¿entienden? No es un ser con cuernos. Entonces, volaré por encima de las estrellas del firmamento y allá, lejos, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces construir un reino al margen
del Padre. ¿Lo entendieron? He tratado de construir un reino en la existencia al margen y separado de la trascendencia, de la divinidad. ¿Entendieron la idea? Es por eso que se habla de esta especie de dualidad. Pero un hombre de corazón noble y limpio normalmente empieza a intuir, cuando escuchan la palabra lo que hace es que empieza a avivar dentro de tu corazón el recuerdo de tu ser y de tu divino origen. Entonces, cuanto más escuchas la palabra, más se inflama tu corazón por el anhelo de despertar y de regresar a tu divino origen. ¿Ya se entiende? Y entonces el mundo de la dualidad, en esa vibración, pasa a segundo plano, ¿no? Como al principio decías, desde ese estado de conciencia puro, hasta lo que le llamaste muy bien anticristo, es parte No es nada. del Shakti, no es nada. Es simplemente una herramienta mental para explicarme. Claro. No es que exista un Cristo y anticristo en el sentido estricto. Sí. Es una herramienta mental nada Sí. más. Sí, no tienen gran... A ver, déjame darte una función en relación al espacio para que me entiendas. Hagan de cuenta que, imagínense la nave que más lejos se ha alejado de la Tierra, nada más es un ejemplo. Es una nave que mandaron los humanos, ¿no? Pero ya se está saliendo del sistema solar. Entonces Carl Sagan, me parece vivo, dijo que sería interesante sacarle una foto a la Tierra, porque ya está en casa del carambas, ya está por donde está el otro, en el trono ese que les dije, por ahí ya se fue. Entonces, finalmente no quería, porque estaba haciendo análisis la máquina, y si se volteaba gastaba mucha energía para sacar la foto, pero finalmente se accedió, ¿no? La NASA accede y saca la foto. Entonces, lo que la foto saca, imagínate un cielo inmenso, estrellado, y de repente un puntito así, mira, no sé, así, le tienen que poner una flecha porque si no, no se ve. Y dicen, ahí está la Tierra. Pero fíjate bien, ahí está la Tierra y ahí está el ser humano, y ahí están todos los gustos y disgustos del ser humano, y ahí están todos tus problemas y todos tus amores y desamores y todo tu sentido de importancia personal y toda tu vida. Bueno, pues imagínate que esa conciencia trascendida estuviera viendo desde allá, y tú estás ahí como una motita de polvo, ¿entiendes? Pero esa motita de polvo, adentro de la motita hay 7,000 millones de seres humanos. Y todos se creen la gran cosa. Bueno, no que se crean la gran cosa. Bueno, no el que se crean mucho, pero tienen un gran sentido de importancia personal. Te voy a decir que es un sentido de importancia personal. Por ejemplo, yo no me quiero morir. Oye, pero es que me siento medio mal. Yo voy al doctor, yo quiero vivir. Sentido de importancia personal. Siente un animal, por ejemplo, si se siente mal, a veces lo que hace es que se enrosca y se muere. Así se murió mi gato. Entonces se sintió mal, todo el mundo decía llévalo al veterinario, y dije, bueno, pues es que mejor que se muera, que es igual. Y eso hizo, se hizo rosquita, pero no se quejó, no le importó, y se quedó así, y que se muere. ¿Ven? No tiene sentido de importancia personal. Es a lo que me refiero, no es que te creas mucho. Uh-huh. El hombre tiene un gran sentido de importancia personal, quiere permanecer, quiere sobrevivir. Ese animalito, como no tiene un sentido de importancia personal, responde ante la vida en perfecta correspondencia. Me siento mal, me hago bolita y me siento mal. Y entonces a lo mejor la naturaleza se apaga y se muere. Pero no pasó nada. ¿Sí entienden? Aquí atrás donde yo descanso hay un pequeño jardín y hay una pila de agua, ¿no? Una cosa, sí, es una pila de agua, es una pila. Y hay unos insectos negros así, que acostumbran ir a beber agua, pero muchos se caen. Entonces yo los he visto muchas veces cómo se caen y finalmente se ahogan. Y cada cuando se ahogan se hacen como en U, son así como, es como un avispón, pero ya que se mueren se hacen así, como que la cola la levantan, fíjense, la cola la levantan así, la ponen acá, y ahí se quedan muertitos. Pero yo los he visto muchas veces morir, pero alguien llegó a visitarme allá, y entonces estaba yo viéndolos y se dio cuenta la persona de que se estaban muriendo. Y entonces inmediatamente había 10 muertos o 15 y había 2 o 3 ahogándose. Inmediatamente agarró una rama y los sacó. Los quería salvar.
Dije, mi vida, van a regresar en 2 segundos, se van a ahogar otra vez. Pero no tiene importancia, para lo que eres, eso no tiene la mínima importancia. La vida que tú crees que es importante no es la verdadera vida. No es la verdadera vida. ¿Sí se entendió? Entonces, de ahí las palabras de Cristo, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Ahí está. La verdad. A la verdad. Entonces, Él está diciendo, esto que ustedes creen que es la vida, es como la muerte. ¿Por qué es como la muerte? Tú dirás, si yo estoy vivo, porque no tienes conciencia de lo que eres. Esa es la verdadera vida. ¿No? Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Son palabras de Cristo también. ¿Entienden? Yo he venido para que ustedes tengan vida, pero para que la tengan abundantemente. Que dirán, bueno, yo ya tengo vida, pues ¿cómo que viniste para que darme vida? Eso no tiene sentido. Bueno, pero para que la tengas en abundancia. Y la abundancia de vida es tu conciencia de esa divinidad. ¿Sí me estás siguiendo? Ahí está todo el gran secreto de esto. Entonces, esa motita, imagine, para que entiendas un poco la problemática del ser humano, sus amores y desamores, sus gustos y disgustos, sus luchas, sus pretensiones, ¿no? Hasta ahí, en esa motita, y que tú estás viendo todo eso y todo, y más, todo. Entonces dices, o sea, pues, estás esperando a que se acabe la feria. A lo mejor quieren que se acabe, ya crece el sol, dentro de unos miles de años se quema la tierra y ya se acabó todo. No te va a pasar nada de todas maneras. Sí estamos en lo que estoy diciendo. Sí estamos. Entonces, bueno, finalmente y descansamos. Actualmente tienes razón. Hay un momento histórico en que se cierra un ciclo, como se va a cerrar el ciclo de la feria. Eso está sucediendo ahora. Llega un mensaje que dice regresemos al Padre, en el sentido que nosotros entendemos bien esas palabras, o regresemos a lo divino. Y hay otra propuesta que te dice, no, pues tú sigue construyendo un reino en este mundo, nada más exclusivo. Entonces, tu interior es el que tiene que ir balanceando tu vida. Yo no te estoy diciendo que renuncies a la vida, ni que renuncies a tu trabajo, ni que renuncies a tu familia. Yo no estoy diciendo eso. Puedes ocuparte de ello, pero añadiendo tu trabajo espiritual. ¿Ya se entendió? No nada más un reino exclusivo en este mundo, y que me abandono completamente mi trabajo de regreso a lo divino. Cada ser humano que somos está en diferente situación. Algunos están solteros, otros casados y tienen hijos. Lógicamente tienen responsabilidades especiales. Otros ya crecieron sus hijos y ya salieron del nido y se fueron. Bueno, pues es otra situación especial. Ya me puedo dedicar más a esto. Diferente, mi hijo tiene 25, 30, diferente a que se tiene mi hijo 5 o 10. Entonces, cada ser humano recibe la palabra en su momento y tiene necesariamente por fuerza que ajustarlo a su vida e ir balanceando, ¿no? Cómo dedicarse a su trabajo. Lo único que se pide es no abandones tu trabajo espiritual, porque entonces quedas en la ilusión. Y tú dices, ¿y va a pasar algo finalmente? No, tampoco. Entonces llegas a la otra feria al otro día. Pero entonces... Lo que dijiste ahorita es algo así como a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, o sea, de atender tus dos realidades. Más o menos lo que él está diciendo es eso. Él no está diciendo lo que es del César, olvídenlo, sino lo que es del César, que sea del César, o sea, la vida material, el trabajo, el dinero, ocuparse de la familia, pues eso está bien. Él le llama, eso es del César, pero lo que es de Dios es de Dios. Pero no dijo, aunque en otra palabra dice algo que parece más radicalmente explicado, ahí dice, lo que es de Dios, lo del César, del César. Pero no dice, escoge a fuerza lo de Dios y olvida lo del César. Eso no dice. ¿Sí se entendió? Entonces, más o menos es la idea, ¿no? En otra palabra puede confundir un poco más porque dice, abandona todo y sígueme. Entonces parecería un acto de abandona todo el mundo, pero yo lo diría así. Sígueme y abandona el mundo en la esperanza de querer a fuerza construir un reino en este mundo.
estate en él hasta que mueras. Estás en él, ¿no? Hay un problema que que somete a los hombres, que es la supervivencia del cuerpo. Agüita, aire, agua y comida. Entonces, 3 minutos sin aire, Pelas. chiras pelas. 3 días a 7, si no te mueves nada, sin agua, 3 días, donde andes corriendo por ahí, se te acaban 2. 3 días sin agua. ¿Sabes lo emergente que es tener agua? Bueno, y luego 30 días sin comida. Si no te mueves nada, a lo mejor llegas a los 40, pero como una calaca recubierta de piel. Pero bueno, para que veas, entender lo que quiere decir la supervivencia, que te urge a responder ante ella. Dices, no tengo agua, no tengo comida para mí, para mi gente, ¿no? Para mi pueblo, para mis hijos. Pues tengo que luchar, porque si no me voy a morir. O sea, nos morimos de verdad, ¿ya viste? Pero una vez resuelto eso, podría la persona estar su corazón puesto en las alturas. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien, vamos a descansar un ratito y luego continuamos del lado de allá. ¿Salen? Levántense. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.